Me llamo Anselmo Vargas, y lo que voy a contar no es una historia que leí en un libro ni un chisme de cantina. Me pasó a mí, en carne viva. Y aunque ha pasado más de una década desde entonces, todavía hay noches en las que despierto empapado en sudor, con los ecos de aquellos gritos retumbando en mi cabeza. Nací y crecí en un pueblo olvidado del estado de Durango, un rincón entre cerros y polvo que pocos ubican en el mapa. San Ignacio del Espanto. El nombre no es casualidad. Dicen que hace muchos años, cuando los primeros pobladores llegaron ahí, se escuchaban lamentos entre los mezquites. Nadie quiso moverle al asunto. Se fundó la comunidad y con el tiempo las voces se volvieron parte del paisaje. Pero los viejos siempre nos advirtieron: no escarben la tierra donde no deban, porque hay cosas que no quieren ser despertadas. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre he sido hombre de campo, de machete y trabajo duro. A los 27 años me hice encargado de un pequeño rancho al borde del pueblo, cerca del Cerro El Cántaro. La tierra era buena pero seca, así que, con la ayuda del municipio, iniciamos un proyecto para excavar un nuevo pozo de agua, más profundo que los demás. El día que empezamos a perforar, algo cambió en el ambiente. Lo juro, el cielo se nubló, a pesar de que era pleno marzo y no había pronóstico de lluvia. El viento, que siempre venía del norte, empezó a soplar desde el sur. Los perros del pueblo no dejaron de ladrar durante la madrugada. Y al tercer día, cuando bajamos por primera vez a revisar la cavidad, escuchamos el primer grito. No era un animal, no era eco, era un grito humano, ahogado, lastimero, como si alguien pidiera ayuda desde muy, muy abajo. El ingeniero encargado, un tipo joven de la ciudad llamado Omar, quiso pensar que era un deslizamiento de piedras o un sonido raro provocado por la humedad. Yo no estuve tan seguro. Lo vi temblar al escucharlo. Aún así seguimos trabajando. El pozo tenía que completarse. El pueblo necesitaba el agua, pero entonces vinieron los sueños. Primero fui yo. Soñé que me encontraba de pie frente al agujero y algo, una sombra con voz de mujer, me hablaba desde el fondo. Me decía mi nombre una y otra vez. Anselmo, bájame, bájame. Cuando desperté, tenía tierra en las uñas y los pies cubiertos de polvo, como si hubiera salido a caminar dormido. Después le pasó a Ernesto, uno de los peones. Soñó que se arrodillaba a beber agua del pozo y algo lo agarraba del cuello desde dentro. Se despertó gritando con las marcas aún en la garganta. No volvió al rancho. Para la semana siguiente, 3 trabajadores más se habían ido. Nadie quería hablar de lo que sentían, pero todos sabíamos que había algo en ese agujero, algo que no debimos haber perturbado. Fue entonces que decidimos parar la excavación y tapar el pozo. Yo mismo fui con la retroexcavadora y cubrí la boca del hueco con tierra, piedras y cal. Nadie debía bajar ahí otra vez. Nadie. Pero fue tarde, porque esa noche el grito volvió. Y esta vez no vino del pozo. Vino desde dentro de la casa donde yo dormía. Después de sellar el pozo, pensé que todo volvería a la normalidad. Pero esa noche, cuando me metí a dormir en la vieja casona del rancho, algo me despertó cerca de las 3 de la mañana. No fue un sonido fuerte ni un movimiento. Fue un murmullo. Un leve susurro que se colaba por debajo de la puerta, como si alguien hablara despacio, con voz grave pegada al suelo. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto. Me levanté, tomé el machete de la cabecera y fui al pasillo. Lo que vi me hizo retroceder. Había huellas, pequeñas, delgadas como de pies descalzos. Estaban frescas, marcadas sobre la tierra suelta del piso. Iban desde la entrada hasta la puerta de mi cuarto. Seguí las pisadas de regreso, conteniendo la respiración. Salí al porche. No había nadie, ni un alma. El ganado dormía en silencio, los perros no ladraban. La noche era tan quieta que cada crujido del piso bajo mis pies me retumbaba en el pecho. Pero ahí, justo frente a la entrada de la casa, vi algo que me heló la sangre. Un bulto de tierra removida. No era un montículo natural. Alguien, o algo, había escarbado con manos pequeñas como de niño. Me quedé parado viendo ese agujero hasta que salió el sol. Al día siguiente me fui directo con don Justino, el más viejo del pueblo. Tenía más de 80 años. Vivía solo en una choza pegada al panteón y era de esos que todavía hablaban con palabras antiguas, cargadas de polvo. Cuando le conté lo del pozo, los gritos y las huellas, no se sorprendió. Despertaron lo que duerme abajo, me dijo sin rodeos. San Ignacio no se llama así por un santo cualquiera. Aquí pasó algo hace mucho y lo enterraron vivo. Me explicó con voz pausada que en los tiempos del Porfiriato había una mina abandonada justo donde ahora está el rancho. Nadie hablaba de ella porque los primeros trabajadores que bajaron desaparecieron. Después dijeron que habían encontrado un salón sin paredes,
una especie de cámara bajo tierra que no era obra de hombres. A los pocos días varios mineros enloquecieron. Uno se arrancó los ojos, otro mató a su familia. El gobierno clausuró la mina y levantaron un muro de cal y piedra para taparla. Luego sembraron árboles encima y con los años se olvidó. Hasta ahora. ¿Qué había ahí abajo?, pregunté con la garganta seca. Don Justino no respondió de inmediato. Me miró a los ojos como si quisiera medir cuánto podía yo soportar. Una voz, una cosa que imita lo humano, que te llama por tu nombre, y si bajas ya no regresas, pero tu cuerpo sí. Me dio una bolsita de cuero con tierra negra, sal y ramas secas de pirú. Pon esto en tu casa y no te acerques solo al pozo. Ya está despierto. Volví al rancho al atardecer. La casona se veía igual que siempre, pero el ambiente era distinto, pesado, como si el aire estuviera estancado. Coloqué la bolsita en el marco de la puerta y en cada esquina de mi cuarto, como me dijo don Justino. Esa noche no dormí. Cerca de la 1 escuché pasos en el techo, lentos, uno tras otro. Después, silencio. A las 3 los perros comenzaron a aullar, y a las 3:15 escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde el pasillo. Anselmo, abre, soy yo. La voz era la de mi madre que llevaba 5 años muerta. Me quedé inmóvil, sintiendo el sudor frío resbalar por mi espalda. La puerta temblaba suavemente, como si alguien pasara los dedos por el otro lado. Anselmo, ya no tengo frío. Abre, hijo. Cerré los ojos, recé como nunca en mi vida, y entonces el silencio volvió, pero no por mucho, porque cuando abrí los ojos vi una sombra parada junto a la ventana, alta, más alta que cualquier persona. No tenía rostro, solo un hueco negro. Me miraba, o al menos eso sentí, y luego desapareció. A la mañana siguiente encontré en el campo a uno de los jornaleros, Camilo. Estaba parado frente al pozo sellado, inmóvil. Le hablé. No respondió. Me acerqué y noté que estaba llorando sin soltar ni un solo gemido, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué haces aquí, Camilo? Ella me habló, dijo sin mirarme. Dijo que era mi hermana, que la bajaron viva. Le toqué el hombro y se desplomó como un costal. Tuvimos que llevarlo al pueblo. No volvió a hablar desde entonces. Esa noche regresé al rancho con un costal de cal y una cruz de mezquite. Pensaba enterrarlo todo sobre el pozo, por si servía de algo. Pero cuando llegué, el pozo ya estaba destapado. Y las huellas de pies descalzos, llevaban hacia adentro de la tierra. La tierra alrededor del pozo estaba suelta, removida como si algo, no alguien, hubiese salido desde adentro. No había rastros de herramientas, ni marcas de ruedas o pisadas humanas recientes. Solo esas huellas pequeñas, descalzas, que rodeaban la boca del pozo y se perdían hacia el monte, como si un grupo de niños hubiera salido gateando del fondo de la tierra. Y sin embargo en San Ignacio no había niños desde hacía años. El pueblo era viejo, marchito, casi fantasma. Me quedé parado frente al pozo sin moverme, con el costal de cal apretado en las manos. Quise rezar, pero no recordaba ninguna oración entera. Tenía la boca seca y los pensamientos revueltos. Sentía una presión en el pecho como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Entonces lo escuché. Desde dentro del pozo, otra vez la voz. Anselmo. No era un grito, era un susurro, dulce, cálido, como el de una mujer que te acaricia la oreja al oído, pero con algo más, una nota falsa, como si la entonación estuviera mal, como si la voz supiera pronunciar las palabras, pero no entendiera lo que significan. Ya bajé, ahora sube tú. Dio un paso al frente sin que yo lo ordenara. Me detuve justo al borde. El pozo ya no parecía pozo. Era una boca abierta, húmeda, negra como una garganta, y en el fondo algo se movía. Tomé el costal de cal y lo arrojé dentro. Apenas cayó, un chillido brotó desde las profundidades. Agudo, animal. No, más bien como el que hace un niño cuando lo escaldan con agua hirviendo. Las ramas del árbol cercano se sacudieron, aunque no soplaba viento. Corrí. Me subí a la troca, encendí el motor y salí del rancho sin mirar atrás. No paré hasta llegar al centro del pueblo, frente a la pequeña capilla. Golpeé la puerta del sacristán hasta que me abrió, somnoliento. Le supliqué que llamara al padre Rómulo, el cura viejo que ya apenas podía sostenerse de pie, pero que todos respetaban como si fuera el último pedazo de fe que quedaba en San Ignacio. El padre llegó 1 hora después, apoyado en su bastón de mezquite. Me escuchó en silencio. No me interrumpió. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Lo que despertaste ahí no es algo que los hombres puedan enterrar». Le pregunté si era el demonio. Él negó. «No, hijo, peor que eso. Es una memoria antigua, un eco que imita la vida.
un hambre vieja que duerme bajo la tierra desde antes que llegáramos los hombres. Me dio agua bendita, una cruz de ocote y me dijo que regresara con él al rancho al amanecer. Iríamos juntos, pero nunca llegamos. En la madrugada, antes de que saliera el sol, un peón vino corriendo desde el rancho, ensangrentado, los ojos fuera de sí. Balbuceaba que algo había salido del pozo, que se lo había llevado, que no era un hombre, ni un animal, que caminaba como si no tuviera huesos y que hablaba con todas las voces que conocía. Me llamó con la voz de mi madre, con la de mi abuela muerta, hasta con la de mi hijo, el que perdí hace 10 años, decía. Me decía que me perdonaba, que me estaba esperando abajo. Nadie quería acercarse al rancho después de eso, pero yo tenía que hacerlo. Era el responsable. Yo lo había abierto. Yo debía cerrarlo. Me armé con la cruz, la cal, el agua bendita y el bastón del padre Rómulo, que me lo prestó sin preguntar. También llevé un encendedor, un galón de gasolina y una cuerda. Volví solo. El rancho estaba en silencio. Todo estaba igual, pero distinto. El cielo tenía un color raro, como si el día no pudiera terminar de amanecer. El aire olía a flores podridas, dulces pero nauseabundas, y había moscas, muchas, más que nunca. La casona estaba abierta. Adentro las paredes estaban rayadas con manos pequeñas, como si decenas de niños hubieran arrastrado sus dedos con lodo. Pero no era lodo, era tierra húmeda y sangre. Encontré un rastro de huellas que salía desde el pozo y recorría la casa como si algo hubiera entrado y salido varias veces. Me acerqué al pozo. La tierra a su alrededor estaba hundida, respirando como si tuviera vida propia. El aire que salía era caliente. Se escuchaban voces, no una, sino muchas. Voces de los que ya no estaban, voces de mis muertos, y entre todas ellas la de mi hermano Sergio, muerto en un accidente en carretera hacía 15 años. Anselmo, ¿por qué me dejaste? Cerré los ojos, apreté los dientes. No era él, no podía ser él. Entonces escuché pasos detrás de mí. Volté. Era una mujer, alta, delgada, cubierta de tierra con los pies descalzos. Su cabello era tan largo que le cubría la cara, y su piel era de un blanco enfermizo. ¿Tú eres quien me selló?, me preguntó con una voz que parecía venir desde muchos lugares a la vez. Intenté levantar la cruz, pero no pude mover el brazo. Ella avanzó, y en cuanto su sombra me cubrió vi cosas. Vi la mina, 100 años atrás. Vi a los hombres bajando con antorchas. Vi a uno de ellos encontrar un pasillo oculto, una cámara sin fondo. Y vi lo que salió de ahí. No una criatura, no un monstruo. Algo peor, una ausencia viva. Algo que se alimentaba de recuerdos, de culpas, de las voces de quienes ya no están. Sentí que me iba a romper por dentro. Pero entonces, desde lejos, se escuchó una campana. Era la del padre Rómulo. Y con ese sonido la sombra se detuvo, retrocedió y volvió a la oscuridad del pozo. Caí de rodillas, lloré, recé, vomité. Después cubrí el pozo con gasolina, lo encendí y esperé a que ardiera toda la noche. Las llamas se alzaron alto, verdes y rojas, como si quemaran más que madera y tierra, como si quemaran algo que no pertenece a este mundo. Pero cuando el fuego se apagó al amanecer, la tierra seguía respirando y del centro seguía saliendo la voz de mi hermano. El fuego no bastó. Lo supe cuando vi la tierra ahumada, pero viva, respirando como si contuviera un animal gigantesco justo debajo, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo lento, antiguo, inevitable. Las huellas seguían ahí, alrededor del pozo, marcadas como si una docena de personas caminaran en círculos, descalzas, dejando tierra y sangre en cada paso. No eran huellas nuevas, eran las mismas de la noche anterior, pero frescas, y entre ellas, una en particular, más profunda, más grande, como si algo se hubiera arrastrado hacia afuera. Volví al pueblo destrozado, pero no dije nada. Nadie preguntó. En San Ignacio aprendimos hace mucho que hay cosas que se callan para seguir vivos. El padre Rómulo me vio a los ojos y solo dijo: ya no es asunto de hombres. Días después el rancho fue abandonado. Los jornaleros se esfumaron. El ganado murió. Algunos decían que se los tragó la tierra, otros que huyeron de noche sin mirar atrás. No importaba. El lugar quedó maldito. Yo también intenté irme. Me largué a Durango capital con una maleta vieja y 1,000 pesos que me dio mi tía, pero duré apenas 3 días. No podía dormir. Cada noche escuchaba esa voz que decía mi nombre. No importaba si estaba en hotel, camión o calle. Siempre regresaba. Anselmo. Volví derrotado, como si el pueblo no me dejara ir, como si ya una parte de mí hubiera quedado allá abajo en ese pozo maldito. Pasaron los años. San Ignacio se fue apagando poco a poco.
Ya casi nadie vive aquí. Las casas se caen solas, como si se cansaran de sostener recuerdos. El panteón está lleno de tumbas sin nombre. Y el cerro, el Cántaro, bueno, ahora le dicen el Cerro de los Llamados, porque no fui el único que escuchó la voz. Jóvenes que venían a tomar fotos, turistas perdidos, algún que otro curioso que pasaba por ahí. Todos se fueron enterando de la historia del pozo que habla. Algunos regresaron al pueblo descompuestos, otros no regresaron nunca. El más reciente fue un muchacho del norte, de esos que graban videos para internet. Vino a explorar el rancho. Subió una historia diciendo que había encontrado el pozo, que había bajado una cuerda con una cámara. Lo último que se ve en ese video es su cara asustada, y luego su voz repetida desde dentro del pozo. Una voz que no era la suya. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Repetido, como si la tierra hablara con su cara, con su tono, pero sin su alma. Lo buscaron por días. No encontraron nada. Solo la cámara, tirada al borde del pozo, grabando aún, con la tierra respirando. Hoy tengo 44 años. Sigo aquí. Ya no voy al rancho. Nadie lo hace. Pero en las noches, sobre todo cuando hay luna llena o cuando el viento sopla desde el cerro, escucho la voz. No solo la mía. Escucho a mi madre, a mi hermano, a Ernesto, a Camilo. Voces que ya no deberían existir. Y otras que aún están vivas. Anselmo, ya bájate. Ya no tienes que cargar esto solo. Anselmo, ven a ver lo que abriste. Hace poco soñé que caminaba hacia el pozo con los ojos cerrados. No llevaba cruz, ni cal, ni agua bendita. Llevaba una pala. Y detrás de mí, una fila de personas marchaba en silencio. Algunos sin ojos, otros sin boca, pero todos con la piel cubierta de tierra. Me seguían sin decir palabra, como si supieran que ya nada podía hacerse. Me detuve al borde del pozo y vi que ya no era un pozo, era una boca, una verdadera, con labios, lengua y un hueco oscuro lleno de dientes torcidos como raíces secas. Y se abrió, y me llamó, con la voz de todos mis muertos, y también con la mía. Desperté con las uñas rotas, como si hubiera intentado escarbar piedra durante horas. No sé cuánto tiempo más voy a durar aquí. Siento que cada día pierdo una parte de mí. Mis recuerdos se confunden. A veces olvido el nombre de mi madre y otras veces lo escucho dicho desde la tierra antes de recordarlo yo mismo. Hoy vi algo nuevo. Cerca de la iglesia hay un agujero, pequeño, apenas del tamaño de una calabaza, pero hondo, negro, respira. Y esta noche ya no me llamó por mi nombre, me llamó por el tuyo. Me llamo Hilario Gutiérrez, y si estás leyendo esto, solo te pido que nunca te acerques a los campos de maíz de San Bartolo de las Palmitas, después del anochecer, ni aunque escuches voces, ni aunque jures que viste a alguien allá adentro pidiendo ayuda, porque lo que camina entre las milpas no es humano. Yo viví allá la mayor parte de mi vida, un pueblo chico, escondido entre sierras y brechas polvorientas, en la zona del Bajío. Apenas unas 80 casas, una iglesia con campanario de piedra y un clima que cambia sin avisar. Sol ardiente de día y noches frías que calan hasta los huesos. San Bartolo siempre fue un lugar callado, pero no tranquilo. La gente mayor hablaba poco, sobre todo cuando uno preguntaba por los campos que rodeaban el pueblo. Campos que eran fértiles, pero que nadie sembraba después de cierto punto del año. Decían que la tierra era buena, pero traicionera, que el maíz crecía bien, pero a un costo. Yo nunca creí esas cosas, no cuando era niño, pero todo cambió en el verano del 2011, cuando mi primo Emilio desapareció entre las milpas. Y lo que encontramos después, tenía yo 26 años. Emilio era 2 años menor, y aunque era más callado que yo, siempre fuimos inseparables. Él trabajaba con su papá en la empacadora de fresas, pero ese año no hubo cosecha. Así que decidimos ganar un dinerito extra ayudando a don Chucho, un ranchero que vivía a la orilla del pueblo, casi pegado al monte. Don Chucho era de esos viejos que hablaban poco y miraban mucho. Siempre traía una pistola en el cinto y decía que no era por ladrones, sino por las cosas que se ven cuando uno trabaja la tierra de noche. Aceptamos ayudarle a deshiervar su campo de maíz, que ya estaba alto y espeso. Tenía una extensión enorme y colindaba con un área que todos en el pueblo evitaban. Un terreno llano que parecía no tener dueño, pero donde el maíz siempre crecía, año con año, sin que nadie lo sembrara. Por ese lado ni se metan.
nos advirtió don Chucho el primer día. Hay bultos que se mueven entre las matas y no son perros. Pensamos que lo decía para asustarnos. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal, cansado, pero normal. Dormíamos en una vieja casa de campo que él tenía a un lado del sembradío. Emilio y yo pasábamos los días entre machetazos y costales llenos de hojas secas. En las tardes, regresábamos cubiertos de polvo y el zumbido de los grillos. Era lo único que rompía el silencio de las noches. Pero fue en la tercera semana cuando todo se torció. La primera señal fueron las huellas. Una mañana, al llegar al campo, vimos que varias matas estaban partidas a la mitad. No como si un animal hubiera pasado, sino como si alguien o algo hubiera corrido por ahí en la madrugada. Y las huellas eran raras. Parecían de pies descalzos, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, como manos caminando. Don Chucho las vio y se persignó sin decir palabra. Esa noche escuchamos pasos rodeando la casa, lentos, medidos. Emilio se levantó y salió con la lámpara. Yo fui detrás de él, con el machete en mano. Pero no había nadie, solo las milpas moviéndose al fondo, como si algo se deslizara entre ellas. Fue el viento, dije, más para convencerme a mí mismo, pero no había viento. A los 2 días, Emilio empezó a cambiar. Se le veía ido, pálido. Decía que no dormía bien, que soñaba con alguien parado entre el maizal, observándonos. Un hombre sin cara, de cuerpo alargado, que susurraba cosas en un idioma que no entendía. «Me llama», me dijo una tarde mientras veíamos el campo desde la terraza de la casita. «Dice que ya sembró lo suyo, que ahora quiere cosecharnos». Pensé que era una broma, una muy pesada, pero Emilio no sonreía. Al día siguiente, no lo encontré al despertar. La puerta estaba abierta, la lámpara encendida, y sus botas en la entrada. Salí corriendo hacia el campo. Grité su nombre una y otra vez. Y fue ahí que vi las huellas otra vez. No una, muchas. Entrando al maizal, descalzas. Corrí tras ellas. El sol apenas salía y la neblina estaba baja. Las hojas del maíz me rozaban la cara, húmedas, como si sudaran. Y entonces escuché su voz. Hilario. Venía de adentro, de lo profundo del campo, pero tenía un tono raro, como si su garganta estuviera llena de agua. «¿Emilio?», grité. «Aquí estoy. Sígueme». Pero no era su voz. Tenía su tono, sí, pero no era él. Retrocedí. Corrí de regreso sin mirar atrás. Y cuando llegué a la casa ya no había huellas, solo una marca en la tierra, frente a la entrada, una espiral, hecha de dedos largos. Pasaron 3 días. Don Chucho organizó una búsqueda con algunos hombres del pueblo. No encontraron nada, ni huellas, ni ropa, ni rastros, nada. Yo no me moví de ahí. Me negaba a creer que se lo había tragado el monte. Sabía que estaba en ese campo, hasta que una noche regresó. Al menos eso creí. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché golpes suaves en la puerta. 3. Luego pausa. Luego 3 más. Abrí sin pensar, y ahí estaba, mi primo Emilio. Pero no, su rostro era el mismo, pero algo andaba mal. Su piel tenía un color grisáceo, sus ojos dilatados. No parpadeaba, estaba descalzo y sus dedos eran más largos. «Hilario, ya salí del maizal». Su voz no sonaba húmeda esta vez, sonaba hueca, como si viniera desde dentro de un pozo. «¿Estás bien?», le pregunté dando un paso atrás. No respondió, solo me miró y luego dijo: «Ahora nos toca sembrarte a ti». Me quedé paralizado. Emilio, o lo que fuera que llevaba a su cara, seguía allí, parado frente a la puerta con los pies sucios de tierra negra y los brazos colgando como si no tuvieran huesos. La luz de la lámpara apenas lo tocaba, y aún así su sombra era más larga de lo normal, alargándose hasta meterse debajo de mi cama. Quise decir su nombre, pero no me salía la voz. Me temblaban las piernas. Él dio un paso hacia adelante. Sus dedos se flexionaban de forma antinatural, como si fueran raíces buscando tierra. ¿Qué hiciste?», logré decir, apenas en un susurro. Él sonrió.
no como los humanos sonríen. Su boca se estiró hasta casi tocarle las orejas, revelando dientes finos y filosos. No eran los dientes de Emilio, nunca lo fueron. «Yo ya estoy sembrado», dijo. Me tocaba, y con eso se desvaneció. No caminó, se escurrió, como si su cuerpo se deshiciera en hilos de humo y se metiera de nuevo en la tierra. Grité hasta quedarme sin aire. Don Chucho llegó al amanecer, alertado por mi desesperación. Le conté todo, entre lágrimas, con la voz quebrada. No me interrumpió, no se burló. Solo me sirvió un café y después de un silencio largo, me dijo: «A veces los campos escupen lo que no pueden digerir, pero otras veces se lo quedan y lo reproducen». No entendí a qué se refería, hasta que me llevó con él. Cruzamos el campo por una vereda estrecha, bordeando la parte que daba al terreno baldío, ese donde nadie siembra, pero el maíz crece solo. «Este no es maíz común», dijo, deteniéndose al borde. «Crece solo, sin semilla. La tierra aquí está viva, pero no como uno quiere. Es vieja, muy vieja, y está hambrienta». Entramos. No quería, pero lo hice. Apenas unos pasos dentro, todo cambió. El aire era espeso, las hojas del maíz eran más altas, más gruesas, se doblaban sobre nosotros como brazos, y el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el propio corazón. Fue entonces que lo vimos. Un cuerpo, o lo que quedaba de uno, estaba fusionado con el tallo de una milpa. Su piel era de un tono verdoso, y sus brazos estaban envueltos en raíces. La boca, abierta, como gritando. Sus ojos eran semillas negras incrustadas en el cráneo. «Este fue uno de los primeros», murmuró don Chucho. «Lo llamaban el sembrado. Desde entonces, cada tantos años, la tierra se cobra uno, a veces dos». «¿Por qué Emilio?», le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El viejo no respondió. Solo me entregó un frasco pequeño, lleno de lo que parecía ser ceniza negra. «Cuando lo veas otra vez, rompe esto en su cara y corre». Esa noche no pude dormir. Me senté con el frasco en la mano, esperando que Emilio volviera a la puerta, pero no lo hizo. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, las matas del campo comenzaron a moverse, como si algo se arrastrara por debajo de la tierra, haciendo vibrar las raíces. El suelo bajo la casa tembló, y entonces escuché los susurros, no de una sola voz, de muchas. «Hilario, ven, Hilario, siembra con nosotros. Hilario, te toca». Me tapé los oídos, recé, mordí el interior de mi boca hasta sangrar. Y aún así, las voces se colaban por los poros, por las paredes, por el aliento mismo. A las 3 en punto, la puerta se abrió sola. No había viento, no había nadie visible, solo la tierra, moviéndose. Entonces supe que no tenía que quedarme. Empaqué todo lo que pude y me fui al pueblo en plena madrugada. Me fui a casa de mi madre. No le conté nada, pero San Bartolo es chico, y los secretos, aunque enterrados, siempre germinan. 2 semanas después, desapareció otro. Un muchacho joven, Juan, hijo de la panadera. Dijeron que fue a cazar liebres cerca del campo de don Chucho y no volvió. Su perro regresó solo, arañado y ensangrentado. El pueblo organizó otra búsqueda. No hallaron nada, pero yo lo soñé esa noche. Estaba plantado como Emilio. Su cuello brotaba de una milpa y de su boca salía un tallo verde. En el sueño me decía: «Gracias por dejar el lugar. Ahora hay espacio para otro». A la semana siguiente empezó la lluvia, fuerte, constante, inusual para esa temporada. El campo de don Chucho colapsó. Las raíces sobresalían y en medio del lodo se asomaban fragmentos de huesos, muchos, más de los que cualquier tierra debería esconder. El viejo desapareció. Solo hallaron su sombrero, plantado al centro del campo. Hoy escribo esto desde lejos. Me fui de San Bartolo hace más de 10 años, pero a veces, en ciudades grandes, entre los pasillos de los mercados, huelo maíz fresco sin razón. Y entonces sé que ya me encontraron. Hace 3 días recibí un paquete sin remitente,
un frasco de ceniza negra y una nota. Nos toca sembrarte a ti. Después de recibir el frasco con ceniza negra, supe que el campo no me había olvidado. Habían pasado casi 11 años desde aquella última noche en San Bartolo, y yo me había convencido, o quería convencerme, de que todo había sido producto del miedo, del insomnio, de la culpa. Pero en el fondo, sabía que no era así. El frasco estaba igual al que me dio don Chucho, pero este venía con una etiqueta que no tenía antes. Un nombre: Hilario Emilio Gutiérrez Ramírez. Mi nombre completo. Y debajo, una fecha: 28 de julio de 2022. El día siguiente. Esa noche no dormí. Encendí todas las luces del departamento. Cerré las puertas con seguro y puse sal de cocina alrededor de las ventanas, como alguna vez me enseñó mi abuela cuando creíamos que una lechuza era bruja. Pero el silencio, ese no lo pude bloquear, porque a eso de las 2:43 de la madrugada volvió el sonido que ya había olvidado: las hojas de maíz moviéndose sin viento. Yo vivía en un tercer piso, en la ciudad, sin una sola planta alrededor, pero aún así lo escuchaba. Y luego, la voz: Hilario, ya estás listo. Corrí a la puerta, abrí con el frasco en la mano. No había nadie, pero al regresar al cuarto encontré tierra fresca, húmeda, regada en líneas que iban desde la entrada hasta mi cama, y encima de la almohada, un puño de semillas negras. No eran comunes, tenían forma de dientes, pequeños, afilados. El día siguiente no fui a trabajar. Me quedé sentado frente al frasco, pensando en lo inevitable, en la única forma de cerrarlo. No se trataba de huir, ya no. Se trataba de entender por qué me habían elegido. Así que tomé el camión y regresé a San Bartolo. El pueblo estaba más vacío de lo que recordaba. Las casas cerradas, la iglesia sin campanas y el campo de don Chucho, cubierto por completo de maleza. Ni siquiera las milpas salvajes quedaban. Caminé hasta la casa de doña Rosario, la mujer más anciana del pueblo, una comadre de mi abuela que tenía fama de haber sido partera, curandera y algo más. Ella me reconoció sin necesidad de que hablara. «Tú llevas la sangre», dijo desde su silla, «igual que tu primo». Le pregunté qué quería decir. «¿Nunca te contaron lo de tu tatarabuelo?». Negué, y entonces me lo soltó, como un balde de agua helada. «Tu familia era de los que cuidaban el campo, los antiguos, los que alimentaban la tierra cada ciclo, para mantenerla dormida. Pero cuando vino la revolución, todo eso se perdió. Tus abuelos huyeron, y la tierra se quedó sin su trato». «¿Qué trato?». «Cada 40 años. Uno de los suyos debía entregarse». Me quedé helado. «Pero Emilio, tu primo no era el elegido, tú lo eras. Pero él se ofreció en tu lugar, por eso regresó. La tierra lo escupió, para recordarte que la deuda sigue viva». No supe qué responder. Solo me senté en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba detrás del cerro. Y entonces lo sentí. La tierra tembló, leve, como un suspiro. Doña Rosario se persignó y me dijo: «Ya es tiempo, muchacho. Si no te das, la tierra vendrá por los demás. Y esta vez no será amable». Caminé hasta el campo al anochecer. Llevaba el frasco, una pala, y la esperanza de que al final, tal vez, uno puede cambiar lo que viene escrito en las raíces. Al llegar, el campo parecía un mar de tierra reseca, pero al poner un pie sobre ella, la maleza comenzó a abrirse, como si me diera paso, y al centro, allí estaban las milpas, altas, verdes, perfectas, como si hubieran nacido en esa misma hora, y frente a ellas, una figura, Emilio, pero no como antes. Ahora su piel era corteza, su boca estaba cocida por raíces, y sus ojos eran pozos oscuros. Él no habló, pero lo escuché, dentro de mí: «Es tu turno, Hilario. Ya creció lo que sembraste». En ese momento algo me empujó desde atrás. Caí de rodillas. El suelo se abrió, como una boca que se relame. Metí la mano en el frasco. Sentí cómo la ceniza se pegaba a mis dedos. Cuando Emilio se acercó, la arrojé directo a su rostro. Gritó. Un chillido de tierra quebrándose,
de huesos que se arrancan. Y entonces todo el campo tembló. Las milpas comenzaron a retorcerse, a quebrarse, a pudrirse en segundos. Yo corrí con toda la fuerza de mis piernas, con la tierra rompiéndose bajo mis pies y las voces gritando mi nombre detrás. Pero no me alcanzaron. Desperté 3 días después, en el centro de salud de un pueblo cercano. Unos campesinos me encontraron tirado en la carretera, cubierto de tierra y con una semilla negra en la mano. Nadie entendía nada. Yo tampoco. Volví a la ciudad. No he recibido más frascos. No he escuchado más voces. Pero a veces, cuando paso cerca de una milpa, veo una figura plantada entre las hojas. Alguien sin rostro, con raíces por dedos. Y la voz de mi madre, de Emilio, de todos los que se fueron. Hilario, no se cosecha una sola vez. Pasaron 3 meses desde aquel último regreso a San Bartolo. Volví a trabajar, retomé la rutina y me convencí, por enésima vez, de que todo había quedado allá, en ese pueblo marchito entre las sierras. Pero cada tanto, cuando cerraba los ojos, soñaba con raíces. Raíces que no se arrastraban, respiraban, que buscaban carne, que murmuraban mi nombre como si lo conocieran desde antes que naciera. Empecé a investigar, busqué archivos antiguos, registros eclesiásticos. Conversé con antropólogos rurales, cronistas y hasta un sacerdote anciano en León que alguna vez ofició misa en San Bartolo. Y entre todo ese polvo de libros y nombres borrados, encontré lo que temía. Mi familia no era víctima, era parte del ciclo. Desde tiempos precolombinos, el Valle de San Bartolo estaba consagrado, de forma no oficial, a una deidad agrícola menor, algo ancestral, sin rostro. No tenía nombre como los dioses mexicas o los santos cristianos. Solo lo llamaban el que brota. Y cada cierto número de ciclos debía alimentarse con un alma ofrecida de buena voluntad. No un sacrificio sangriento, no un asesinato, un arraigo. Un cuerpo que decidiera no irse, que se dejara sembrar. Entonces lo entendí. Mi bisabuelo se quedó solo en el campo cuando su familia huyó a causa de la guerra. Mi abuelo desapareció una semana antes de mi nacimiento. Y ahora, me tocaba a mí. El problema no era que la tierra me persiguiera. El problema era que la tierra me esperaba. Porque no había sido elegida al azar. Había sido trabajada, preparada durante generaciones, hasta que uno regresara a cerrar el ciclo. Yo era esa semilla, y eso ya lo sabían todos. Todo empeoró cuando una vecina de mi edificio, una mujer joven, madre soltera, se me acercó una mañana mientras barría la banqueta. Hilario, ¿usted viene del Bajío? Me sorprendí. Jamás le había hablado de eso. ¿Por qué? Es que mi hijo ha estado diciendo cosas. Desde que usted llegó. Cosas raras. Dice que hay una voz en su pared que lo llama, que le dice que usted es tierra que camina. Me quedé mudo. ¿Y qué más ha dicho? Ella tragó saliva, mirando hacia su ventana. Dice que usted tiene raíces bajo los pies. Esa noche me quedé inmóvil, observando mis talones en la oscuridad. Me puse un espejo bajo las plantas de los pies y lo vi. No eran venas, eran hebras oscuras, delgadas, como raíces que se metían bajo la piel. Intenté huir. Tomé un camión hacia el norte, luego otro. Pasé por Jalisco, Zacatecas, Coahuila. Pero en cada estación, al bajar, encontraba semillas negras en los rincones, en los baños, en los asientos, en mis bolsillos, como si estuvieran viajando conmigo. Una madrugada, en un hotel de paso en San Luis Potosí, desperté con la sensación de que algo me oprimía el pecho. Al abrir los ojos, vi a Emilio, plantado en la esquina del cuarto. No se movía, pero su sombra se estiraba hasta tocar mi boca, y dentro de ella susurraba: «Ya germinaste». Desde entonces dejo de contar los días. Ya no tengo sueños normales, solo fragmentos de tierra, de cuerpos a medio enterrar, de niños que caminan entre maizales con la cara de sus abuelos, de hombres como yo, que intentaron huir. Y esta noche la voz volvió, no desde la pared, desde adentro de mí. Hilario, ya no eres un hombre,
Eres semilla, y la tierra te reclama. Entonces me miré las manos, los dedos. Ya no eran míos. Eran largos, finos, oscuros. Se habían ido alargando en las últimas semanas, pero yo no quise verlo. Ahora ya no podía negarlo. Yo no era más que un brote, a punto de florecer. No sé cuánto me queda. No sé si aún estoy escribiendo esto como humano, o si ya lo estoy dictando desde alguna raíz profunda que crece en mi estómago. Pero si llegaste hasta aquí, escucha bien. Nunca ignores el llamado de la tierra. No camines entre maizales donde el aire esté muy quieto. No respondas si una voz familiar te llama desde dentro de la milpa. Y si algún día recibes un frasco con ceniza negra, rómpelo, corre, o mejor aún, entiérralo, y nunca mires atrás.